Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestras tertulias de avance social. También damos la bienvenida a las personas que nos ven, que no son pocas, ni no son millones, pero bueno, tenemos público en YouTube. La tertulia de hoy, como sabéis, va del asunto de Siria, pero yo voy a aprovechar, ya que os tengo aquí a todos sentaditos y formalitos y me estáis escuchando, a los que han venido y a los que nos veis, se ha repartido hace unos instantes una hojita con las actividades más cercanas que tiene Avance Social en el mes de mayo. Las voy a decir en orden cronológico. La primera es una tertulia del día 10 de mayo, que es jueves. Normalmente nosotros, como sabéis, en nuestro día de tertulia o de conferencia son los martes, pero también lo habéis recibido por correo electrónico, los que reciben nuestras actividades. Los martes hasta el día 8 de mayo estamos impartiendo un curso que está dedicado más que nada a las personas jóvenes de la asociación, un taller de iniciativas empresariales. Y se cuadró con los asistentes que el mejor día que a ellos les venía bien eran los martes. Por eso, estos dos días, la tertulia de hoy y la tertulia siguiente, va a ser un jueves. El taller está teniendo una buena acogida y bueno, se clausurará el día 8. Pues como decía, la tertulia para el día 10 tiene por título La monarquía como régimen político. Vamos a tratar de la monarquía en general. El ponente va a ser una persona que está aquí con nosotros, que es Rafael Masieu, ¿está bien dicho? Sí. Y como sabéis, en Avance Social este curso hemos querido captar que se hicieran presentes en nuestra asociación gente joven, mujeres, y bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. Y Avance Social quiere ser también, pues bueno, que la juventud que está con nosotros y participa, pues que tenga aquí un altavoz, un instrumento para que ellos sea uno más, que un ponente más en una conferencia. Habéis estado este curso, además, yo creo que lo habéis visto, ha estado aquí Tomás Bor, ha estado David Zaracil, ahora va a estar Rafael. En la revista que recibís, además, la de Somos, antes era un boletín, ahora es una revista, participan con nosotros jóvenes que están en nuestra asociación, y la tertulia pues la va a presentar Rafael y va a tratar de la monarquía. Cuando se propuso el tema, me miró y me dijo la monarquía, y digo, no, o sea, que es lo de siempre. Aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, como va a ser bien dicho, con educación, como siempre y tal. Pues ¿por qué no vamos a hablar de la monarquía? Pues claro que sí. Habrá gente que esté de acuerdo, o no gente que esté de acuerdo, Belén, claro. Entonces, pues todo puede pasar. Pero lo importante es hablar de todo y que hablemos de, porque si vamos a hablar siempre de lo que, pues si yo vamos a hablar siempre somos del Madrid, pues vamos a hablar solo del Real Madrid, vamos a hablar del Barcelona, pues es un rollo. Entonces, yo creo que es importante el intercambiar. Luego, también he encaminado más que nada para la gente joven, nuestra gente joven, pero que está invitado todo el mundo que quiera. Yo voy a ir a pasar el rato. El sábado 12 de mayo hay una charla, exhibición y entrenamiento sobre el boxeo. Nosotros tenemos buenos amigos en la asociación. En concreto, José Valenciano es entrenador nacional de boxeo y va a ser la persona que va a impartir esa charla sobre el noble arte del boxeo. En este caso, la actividad se trasladará a su gimnasio, que está especializado, es un gimnasio que imparte de todo, arte marcial, gimnasia sueca, italiana, rusa, como se llama, como no hago, y también preparan a boxeadores. Va a ser muy interesante porque es una persona que lleva toda la vida en ello, aparte un buen amigo, es un buen profesional, y nos va a hablar pues de esos tabúes que existen y demás. Nos va a explicar que el boxeo pues es como decimos, un noble arte, ¿no? Encaminada, como os he dicho, a la participación de juventud. El que quiera puede ir con su ropa deportiva, se va a hacer unos calentamientos, se va a hacer un tal, y luego habrá una exhibición en el ring que tienen.
Pero repito, el que quiera, o podéis ir con vuestros hijos si queréis, yo creo que iré por lo menos con uno de los míos va a ir, y se trata de pasar un rato agradable y de hacer una actividad también que se salga un poco de lo convencional. Y luego llega la estrella de nuestras actividades en mayo, que creemos que es importante, es interesante que asistáis. Habéis recibido correos electrónicos, en nuestras páginas de Facebook lo veis. Yo machaco muchas veces por el WhatsApp, pero es mi trabajo dentro de la asociación. Y esta visita cultural, como la titulamos, visita cultural guiada, Ruta de los Mendoza, en Madrid. Y luego habrá una comida de hermandad. Esta actividad, algunos de los que estáis aquí habéis asistido ya a algunas actividades nuestras de visitas y demás, y bueno, pues sale aceptable, sale bien. Pero esta está preparada muy bien. Está preparada por profesionales. El guía que vamos a llevar es, digamos, el responsable de actividades de la Asociación de Amigos de los Castillos. Sabe de largo lo que nos va a explicar. Además va a ser una actividad muy bien preparadita. Vamos a llevar pinganillo para no tener que estar al lado del guía, y si nos gusta ver una vista del paisaje podemos separarnos 10 metros y vamos a seguir oyendo a lo que nos comenta, que va a ser muy interesante este señor, que es Jorge, que se me ha olvidado el apellido, Jorge. Y como habéis visto, pues es el Castillo de la Alameda, la Atalaya Aventurada, la Necrópolis Medieval, el Castillo de Buitrago, y acabaremos en Manzanares el Real. Comeremos en Buitrago, en un restaurante bien, no hay que llevarse esta vez el filete empanado ni la tortilla, vamos a ir bien. Iremos en autocar para, si nos tomamos 2 chupitos, que no nos pase nada. Y luego, muy importante, el 26... ya estamos, el Real Madrid ya está en la final de la Copa de Europa, es evidente. El 26 es la final. Sí, pero llegamos, a las 7 estamos en Madrid. No os preocupéis, los merengues como yo, que a las 7 estamos. Porque el primer interés es llegar a las 7 para hasta las 9 menos cuarto tener tiempo en adecentarnos para ver levantar la 13, ¿no? ¿Te parece bien, no? Me parece que te mueves. Muy bien. Entonces, en ese sentido no os preocupéis, porque vamos a llegar, o sea, y vamos a estar en Kiev. Es un buen sitio, además, recordando a nuestros héroes que estuvieron por esas tierras hace años. La citación es a las 9, os recuerdo, aunque lo habéis leído, pero os recuerdo. En la zona donde sale el autocar se pueden dejar los coches tranquilamente porque no hay el SER, se llama, ¿no? Lo de los coches. Salimos siempre que hemos hecho salidas y visitas, lo hemos hecho desde ahí, porque es muy cómodo. El que tenga coche va allí con el coche, lo deja en zona, no tiene que preocuparse de pagar, y el que no va en coche, el metro de Moncloa le deja al lado. Y luego a la vuelta volvemos al mismo sitio y el que ha ido con coche lo recoge, y tan a gusto para ver la final de la Copa Europa. Y ya me callo. Es muy importante, nos gustaría mucho que nos acompañarais, sobre todo a esta última actividad que os hemos dicho, porque está preparada muy bien, es muy interesante, porque muchas veces, muchos hemos estado, pues yo he estado en el castillo de tal, pero no hemos tenido un guía de este nivel, con esta profesionalidad, y nos lo va a explicar todo de una manera fenomenal. Y ya, después de la publicidad, pasamos a la tertulia. Bueno, sabéis, hace unas semanas, pues Estados Unidos, Francia, Reino Unido, pues estuvieron, se creen muchas veces, sobre todo Estados Unidos, se creen que son los policías del globo terráqueo, intervienen cuando les viene en gana, tienen luego está el sheriff y luego los ayudantes del sheriff para tal y cual, bueno. Y vamos a tratar ese asunto, porque aunque ha pasado unas semanas, pero bueno, todavía eso es un tema que todavía no está definitivamente acabado, ni mucho menos. La tertulia se titulaba El laberinto sirio. Nos hacíamos, como siempre, varias preguntas. ¿Qué intereses se enfrentan? ¿Cómo nos afecta? Y si es fiable la información que recibimos.
para hablarnos de todo esto, va a presentar esta interesante tertulia nuestro amigo Carlos Paz. Carlos Paz nace en Madrid en el año 1972, es autor de diversos libros de relatos y de ensayos. Y luego tiene dos dedicados en concreto a Siria. Uno es Siria, entrevistas para comprender un conflicto, y el otro es Siria, la guerra interminable. El primero ha traído Carlos ejemplares por si alguno queréis adquirirlo. Son 15 euritos y él luego lo va a firmar con todo el cariño del mundo. Es un libro que merece la pena. Ha cursado estudios de Derecho y Historia del Arte. Es un viajero incansable. Hoy viene de... Otra vez se me olvidó. ¿De dónde viene? Hoy viene del Líbano. Hoy viene del Líbano. Viene con el jet lag ese famoso. No, Está bien, está bien. Hay una hora. Hay una hora. Entonces, como digo, es un viajero incansable y es como yo, lo que pasa que no es... Él será más experto que yo, le gusta la tauromaquia, que ahora son cosas que hay que tener cuidado con decirlas, pues le gustan los toros. ¿Qué hace? Muy bien. Le gustan los toros, el vino y las mujeres, ¿no? Sí, hasta ahí todo correcto. Pues entonces es uno dinoi, ¿no? ¿Cómo se dice? Uno de ahí. Bien. Aparte de esto, ha desarrollado una larga labor de voluntariado social en diversos organismos. En la actualidad representa en España al Frente Europeo de Solidaridad con Siria, lo que le ha llevado a viajar, lo repito, con asiduidad, ¿no? A este país y a otros del Oriente Próximo. Y se ha entrevistado con muchas de las máximas autoridades de la vida religiosa, cultural, económica, política y militar de estos países. Además, es corresponsable del programa de geoestrategia Tablero Internacional que emite Radio Ya. Nuestros amigos de Radio Ya, sabéis que nuestro presidente Fausto Vera, pues de vez en cuando participa en las tertulias por la mañana de La Boca del Lobo con Javier Aceisá y otros amigos, ¿no? Y es colaborador habitual del canal de televisión Russia Today. Y bueno, pues luego es articulista en varios medios de internet, si no me equivoco. Entonces yo creo, después de la presentación, pues yo creo que Carlos es una persona con suficientemente preparado, como nuestro rey, preparado para hablarnos de este tema. Y yo ya me callo, que me estoy quedando con la boca seca, y le doy paso a Carlos. Carlos, muchísimas gracias y adelante. Pues gracias a vosotros, lo primero, y gracias a Avance Social, obviamente, por estar aquí y dar a conocer, en la medida de mis posibilidades, la realidad de Siria y del horror de la guerra que está sufriendo desde hace 7 años, ¿no? Según he visto en internet y según me habéis informado, lo que tenéis por normal aquí es que hable el ponente 20 minutos y después la gente pregunte. O 22. O 22. Y yo creo que es más interesante que la gente, siempre lo digo allá donde voy, que la gente pregunte acerca de qué es Siria, qué es lo que está pasando en Siria, qué es lo que ha acaecido en Siria desde hace 7 años y, por mi parte, pues intentar dar respuesta a todas esas interrogantes, ¿no? Hacéis 3 preguntas, las iremos desglosando y en función de esas 3 preguntas pues quisiera dar breves pinceladas. A partir de aquí tú mandas, tú como... Pero ya el título yo creo que es elocuente, ¿no? El título de esta tertulia, que no es una conferencia, sino una tertulia, es el laberinto sirio, ¿no? ¿Por qué es un laberinto? Pues básicamente porque los medios de comunicación, utilizando la simplificación, la desinformación, la exageración, han hecho que sea un laberinto. Gente que incluso tiene interés por conocer la verdadera realidad de Siria y de la guerra, no se aclara precisamente porque estos medios de comunicación, principalmente la televisión, pero no solo, ni mucho menos, la televisión, han estado desinformando sistemáticamente. La prueba de que es un laberinto es eso, ¿no? Que 7 años después la gente pues no sabe. Intentaremos en esta tertulia, y como así siempre hago allá donde voy, pues utilizar como Ariadna con el hilo, pues ir dejando un camino y que el laberinto dejase de ser tal cosa y quedase claro y diáfano la situación de Siria. La primera pregunta que os planteáis en esta tertulia es ¿qué intereses se enfrentan, no? Bueno, pues habrá que saber que la guerra de Siria son varias guerras superpuestas. De ahí también que colabore este hecho a que sea un laberinto, ¿no? Hay una guerra bastante clara desde el principio, que es el origen y génesis de todo este conflicto. Una guerra que desde la formación de Siria, desde el año 46, la Siria moderna tal y que es la Siria que conocemos,
existe y aquí no nos llega, ¿no? Que es la guerra que existe entre Siria, el Estado, que ha configurado el partido Baas, que es un partido aconfesional, que no laico, un partido panarabista, socialista, nacional, con la hermandad musulmana, que quiere imponer a sangre y fuego que Siria sea un país confesional, cosa que no es, e imponer la Sharia. Este sería el primero, ¿no? Porque habría que aclarar, indudablemente, que Siria no es un país islámico, que siempre lo digo, porque es así, sino que es un país multiconfesional y en muchísimos de sus aspectos, en muchísimos de la sociedad tal y como se estructura, es un país interconfesional. La prueba de ello podría ser entrar en cualquier templo, tanto musulmán o cristiano, y ver a gentes de diferentes religiones y confesiones orando indistintamente, o que el calendario en Siria se observan las festividades cristianas y musulmanas. Luego, no es un país islámico, que es lo que la hermandad musulmana quiere imponer. Habría de fondo otra guerra subterránea entre Israel y el eje de resistencia. Hay un eje de resistencia, habría que saber que existe un eje de resistencia entre Irán, Irak ahora, la propia Siria y Hezbollah en el Líbano, que tienen como finalidad, no reconocen por supuesto al Estado de Israel, creen que Israel es el origen de todos los males de la zona desde el año 48, año en el que se constituye el Estado de Israel, y luchan activamente por la desaparición de este Estado, ¿no? Pues Israel, de muchísimas maneras diferentes, solamente este tema podríamos estar horas, intenta destruir este eje de resistencia. El eslabón de esa cadena del eje de resistencia más débil era Siria, y no dudaron en aprovechar, como veremos luego, si siquiera someramente, romper la cadena en el eslabón de Siria, como decía. Habría otra guerra de fondo, por supuesto, que es la guerra entre Arabia, los defensores de los intereses de Arabia Saudí, del wahabismo, del salafismo, e Irán. En este aspecto sí habría una lucha religiosa entre los defensores de los intereses saudíes e Irán, ¿no? Y utilizan en parte Siria como tablero donde jugar esa partida. Estas serían las guerras que existen de fondo, ¿no? Pero al final habrá que preguntar a quién beneficia todo esto, y con esta explicación no sé, pues contestaríamos qué intereses se están enfrentando de manera real en la guerra de Siria. Pues bien, de entrada, Arabia Saudí, indudablemente, que es difusora de un mensaje islámico wahabita, que pretende por todos los medios destruir las sociedades que de su ámbito cultural no comulguen con su visión del mundo, ¿no? Nos encontramos con Qatar, que el interés que tenía era saber conducir sus reservas de gas a través de Siria, puesto que Siria en el año 2010 había hecho varios tratados a ese respecto con Rusia y con Irán para sacar el gas por el Mediterráneo. Saber que, claro, lógicamente, la salida de cualquier conducción de hidrocarburos a través de Siria ahorra 2/3, dar la vuelta a la península arábiga y salir por el canal de Suez, y el coste es mucho menor, ¿no? Tenemos a Turquía, que es un país que está en manos del megalómano Erdogan, y que se ha propuesto una política neotomana desde el momento en que la Unión Europea pues le comunica que jamás entrará en la Unión Europea, y se plantea reconquistar de alguna manera todos aquellos territorios que pertenecían al Imperio Otomano, ¿no? Otro actor que sale beneficiado de todo este horror de la guerra en Siria es Israel, que está obsesionada y está deseosa de verse rodeada por mini-estados ingobernables, lo que ahora de una manera bastante petulante se llaman estados fallidos. Estados Unidos, por supuesto, que lo que pretende es crear un extensísimo área de indecisión, bien para contentar a algunos de sus socios en la región, bien para dar salida a su material industrial, pero por encima de todo, a mi juicio, es para seguir cercando a Rusia, y tenía como intención este ataque a Siria para un futurible ataque a Irán. Y hay un actor que para mí es capital en lo que supone la guerra en Siria, que es Francia. Francia pasa de puntillas en los medios de comunicación a este respecto, pero Francia ha sido el país que con mayor inquina, mayor que Estados Unidos, propone de una manera u otra atacar a Siria y a lo que representa Siria. Muchas veces, ahora ahora ha vuelto a estar en la actualidad después de un apagón mediático la cuestión de Siria, gracias a los ataques, a los supuestos ataques químicos y al posterior ataque de una fantasmagórica coalición occidental.
Y se dice, por ejemplo, que es Estados Unidos la que ha sido acompañada por Francia e Inglaterra en este ataque. Yo no lo creo, sino que creo todo lo contrario, que ha sido Francia la que ha instigado a Estados Unidos, que por razones obvias es quien tiene la potestad física, material de realizar ese ataque, para bombardear Siria. Francia tiene un odio secular a Siria desde la Edad Media, desde el tiempo de los capetos, desde el tiempo de las cruzadas. En el siglo XX logró, siendo un mandato francés después de la Primera Guerra Mundial, cantonalizar, dividir, parcelar Siria por cuestiones confesionales. La propia creación del Líbano, que se arrancó a ese territorio que se conoce como la Gran Siria, Bilad al-Sham, a Siria por cuestiones confesionales, en aquel caso para contentar a los cristianos maronitas, y por todo esto entiendo que es Francia la gran culpable, y por otras muchas cuestiones, como que existe un partido colonial en Francia, de corte transversal, en donde todos los presidentes de Francia han sido miembros de este partido colonial, que lo que se discute en este partido es el disponer de aquella parte del mundo, de lo que otrora era el mandato en favor de Francia, ¿no? Hay una serie de mitos en esta guerra durante 7 años que se siguen manteniendo, nos desayunamos todos los días con cuestiones de esta índole. Y por resumir, habría muchos más, pero por resumir, siempre hablo de 4 grandes mitos en esta guerra de Siria, ¿no? El primer mito sería el mito de que es una guerra civil. En Siria no hay ninguna guerra civil, los medios de comunicación nos dicen constantemente que es una guerra civil. En ningún caso no se dan los parámetros y las características necesarias para poder hablar de tal cosa. El ejemplo palmario, paradigmático de la guerra civil sería la Guerra Civil Española, con 2 frentes perfectamente establecidos, con 2 ejércitos uniformados, con reconocimiento internacional, con 2 ejércitos y gobiernos que pueden realizar todas las labores propias de tal cosa, y en Siria no existe esta cosa. Lo que existe es un gobierno, el gobierno nacional sirio, el gobierno legítimo de Siria, con un ejército que se está enfrentando a multitud, más de 900 grupos en el año 2015 existían, multitud de grupos terroristas. Por lo tanto, no se puede hablar en ningún caso de guerra civil. Tampoco, el segundo mito, sería que esta guerra es una guerra sectaria o religiosa. En ningún caso. Por supuesto, los medios de comunicación nos hablan de que en Siria el gobierno o el poder lo detenta una minoría, como puede ser la que forman una categoría religiosa, que no es otra cosa que los alawíes, porque no son chiíes, que siempre nos lo meten en el saco los medios de comunicación. Esto no es verdad. No existe una guerra religiosa, puesto que el 67% de la población en Siria es suní, y de haberse dado ese caso, pues hubiera dudado bastante poco, ¿no? Otro mito es que sea esta guerra producto de un control o la lucha por la conducción de los hidrocarburos. Los hidrocarburos en Siria no tienen una importancia, como muchas veces los medios de comunicación nos quieren dar a entender. Sí tiene unos recursos suficientes como para autoconsumo, pero no suficientes como para establecer una guerra como pudiese haberse dado en Irak o en otros países. Y el cuarto mito, que inciden constantemente en los medios de comunicación, es que el régimen en Siria es un régimen familiar o unipersonal, llegó el caso, ¿no? Pues evidentemente no. En Siria existe un parlamento, existen elecciones, existe oposición, que es una cosa que se oculta repetidamente en los medios de comunicación, y tiene una constitución, cosa que muchísimos, por no decir casi todos los países de su ámbito cultural, como se dice ahora, carecen absolutamente. Por supuesto, ni que decir tiene Arabia y las demás satrapías del Golfo, no tienen ningún tipo de constitución, ni parlamento, ni partidos políticos siquiera. ¿Cómo nos afecta? Preguntabais en segundo orden, ¿no? Pues habrá que saber que básicamente nos afecta por una cuestión que entraré ahora, que siquiera sucintamente, como son por la cuestión de los refugiados y los atentados que ha sufrido Europa y España, ¿no? Gracias a esos refugiados, que ha sido una figura enteramente distorsionada, intencionadamente distorsionada, una palabra que no existe ni en el vocabulario árabe. Allí se habla de desplazados, un marasmo poblacional, humano, que no procedía, a grosso modo, de países en conflicto.
si hubiera que porcentuarlo, podríamos estar hablando de que un 10-15% de todos aquellos refugiados sí procedían de la guerra de Siria o de Irak. Pero que gracias a este aluvión humano, conocido como el de los refugiados, se ha facilitado la posibilidad de los atentados en Europa. Siquiera pues, sería un tema mucho más complejo, puesto que grandísima parte de esos atentados no ha demanado por ese hecho, sino que ya son gente de segunda y tercera generación que estaban en Europa. Pero indudablemente afecta, y nos afecta en primer orden, ¿no? Nos afecta por el papel de España que ha llevado a cabo en estos 7 años. Un papel enteramente nefasto, un papel que ni la Unión Europea nos ha pedido representar y que se traduce, por ejemplo, en que España, ahora llegando ya a la hora de la reconstrucción en Siria, no va a poder beneficiarse, siquiera a título personal, alguna persona sí, pero España no va a poder beneficiarse de la reconstrucción. Y un segundo aspecto, que no lo he visto reflejado nunca, ha sido el destrozo de la buenísima imagen que España, por razones históricas, obvias, tenía en Siria. Habrá que saber, en este punto, decir que la guerra en Siria, lo que se está dilucidando, no es, como se intenta enfocar muchas veces, en que tal o cual presidente pues siga siéndolo o no, ¿no? Para mí, por delante de esto, y por lo que nos tenía que importar también, es que esta guerra supone la apuesta definitiva del mundialismo por controlar esa parte del mundo, con el fin, como decía en la introducción, de ir aislando a Rusia, como lleva haciendo el atlantismo, el mundialismo, desde la caída del muro. No hay más que ver un mapa y vemos cómo la OTAN se ha extendido, porque lo tenía, las propias bases del Tratado del Atlántico Norte lo tenían prohibido, pero se ha extendido hasta las mismas fronteras de Rusia, ¿no? Y desde el Báltico hasta el Océano Pacífico está rodeada de bases norteamericanas, ¿no? Esto en sí no nos podría no importarnos, pero lo que sí se está dilucidando con esta guerra, y sí nos debería importar porque nos va a afectar y en gran medida, es que esta guerra ha servido como el final del mundo unipolar que existía, comandado por Estados Unidos por supuesto, que existía desde la caída del muro, desde el año 89. Se dilucida también la derrota o no del yihadismo, eso nos afecta en primerísimo orden. Uno de los aspectos por los cuales Rusia ha entrado en esta guerra es precisamente para luchar contra el yihadismo, ha comprendido, cosa que España no, y por eso aquí hay atentados y allí no. Entre otras cosas, ha entendido que la lucha allí contra el terrorismo yihadista le previene de futuros ataques en casa. Por supuesto, se dilucida también en esta guerra un desequilibrio de poder entre Israel y Siria, un equilibrio que existía hasta 2011 militarmente, pero lo que se dilucida sobre todo es la existencia de Siria tal y como la hemos conocido desde 1946, puesto que la multiculturalidad, la multiconfesionalidad, de Siria es lo que caracteriza a Siria. Y si esta guerra la ganan los enemigos de Siria, los que atacan a Siria y dejan en bandeja a esa hermandad musulmana de la que empezaba hablando al comienzo, Siria dejará de ser un país aconfesional, multiconfesional, interconfesional en muchos aspectos, y será otra cosa. Por lo tanto, ya no podríamos estar hablando de Siria, ¿no? El tercer punto que tratabais, que me dijisteis que pudiera hablar, es si es fiable la información que recibimos, ¿no? Bueno, evidentemente no, no tiene... Podría decir que no y ahorrarme toda la perorata posterior, pero los medios de comunicación, como os decía, utilizan sistemáticamente la simplificación, la exageración, la desinformación. Han utilizado consciente o inconscientemente, en muchos casos conscientemente, lo que en el ámbito periodístico se conoce como propaganda negra. Han servido y hay que decirlo así, porque no ha sido de otra manera, han servido en favor de los intereses de la agenda internacional del terrorismo. Aún hoy siguen trabajando en ese sentido. Habrá que saber que la prensa de todo el mundo desde los años 80 optó por un corporativismo, un modelo empresarial impuesto por el magnate Rupert Murdoch, por el cual supone la muerte del periodismo de entrada y el periodista está supeditado a los intereses de esa corporación.
Y eso, estando en el Líbano y aquí en Madrid, hablando con representantes de tal o cual medio de primerísimo orden, nos han confesado que les cambian las editoriales y que no pueden escribir en libertad, al fin y al cabo, escribir lo que ellos creen al respecto, ¿no? Decidir, por ejemplo, que el periódico El País tiene el 10% de su capital, está 9 y pico por ciento, prácticamente el 10 está en manos de Qatar, ¿no? Entonces nos podemos hacer una idea de los mismos que tienen Al Jazeera. Nos podemos hacer una idea de la presión que supone eso para un periódico de tirada nacional, generalista, el más vendido después del Marca, como El País, ¿no? Se ha formado a periodistas, me consta que desde el año 2009 se han formado a periodistas ingleses, norteamericanos, canadienses, antes de que comenzara el conflicto, para enseñarles cómo se ha de informar y crear esos clichés y esas imágenes intencionadas que se pretenden lanzar desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación en España, en toda Europa, en todo Occidente, toman como fuentes de parte, principalmente dos, los Cascos Blancos y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los Cascos Blancos, que siguen siendo reconocidos a título oficial en España, por supuesto en Estados Unidos se les concedió un Oscar al mejor documental, y siguen siendo fuente de información para los periódicos que intentan pasar por objetivos. Con respecto al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, pues hace mucho se sabe que es un señor que se llama Osama Suleiman, aunque se hace llamar de otra manera, y también se hizo llamar de otra manera anteriormente, que vive en Inglaterra, vive a las afueras de Londres, entre Londres y Coventry, y es parte de ese conglomerado y de esa red de intereses terroristas de la hermandad musulmana, y estas son las dos fuentes principales que los medios de comunicación occidentales se hacen eco. Con estas fuentes pues entenderemos que las noticias que nos llegan, pues fiables no, están distorsionadas e interesadamente distorsionadas, ¿no? Hay una serie de medios alternativos, yo no sé quién, evidentemente, para decir qué se puede leer, qué no se puede leer, qué hay que hacer caso, pero desde luego lo que hay que hacer es contrastar, como en cualquier caso, contrastar la noticia. Y medios que podemos entrar todos, como El Espía Digital, o periódicos como más o menos indudablemente marginales, como Despierta Info, pero que por lo menos no son de parte, en medios rusos, como te digo, Sputnik, que también se podría decir que no son neutrales, puesto que Rusia, los medios rusos, los medios iraníes, pues responden también a los intereses de otro tipo de agenda, ¿no? Pero si contrastásemos esta información nos daríamos cuenta que las mentiras que intencionadamente, a veces no intencionadamente, pero en un 80% intencionadamente, se nos lanza, pues se podrían contrarrestar y podríamos ver cómo al fin y al cabo están mintiendo. Esto se ve claro hoy mismo, habiendo venido de Oriente Próximo. Felizmente, como nosotros vivimos en Madrid, vivimos en un país occidental, quizá uno de los más con mayor acento de miserabilidad con respecto al mundialismo y de seguidismo mundialista, pues no nos damos cuenta que gran parte del mundo no es así. Por supuesto en el Líbano, que es de donde vengo hoy mismo, no se atiende a estos medios, hay una libertad mediática muchísimo mayor, y pues tenemos la esperanza de que medio mundo se resiste a morir, porque al final de lo que estamos hablando no es de, como decía, quitar o poner a un presidente, sino de que medio mundo, parafraseando a un célebre político español, medio mundo se resiste a morir. Y esta guerra va a servir para poder hacer frente al mundo unipolar norteamericano y crear otra cosa, crear un mundo multipolar que nos podrá gustar menos o nos podrá gustar más quien lo comande, pero al fin y al cabo será un mundo menos peligroso en el que estamos sumidos. Y a partir de aquí yo creo que podréis preguntar, y si logro responder y esclarecer vuestras preguntas. Seguro que sí. Gracias, Carlos, por tu magnífica presentación. Y ahora pues ya sabéis, yo creo que la mayoría que estamos aquí sois veteranos, pero ya sabéis la manera. Levantáis la mano, yo voy tomando nota y por orden riguroso os voy dando la palabra para exponer, para preguntar a Carlos, y lo que os digo siempre, aquí se puede decir todo con total libertad, como siempre se dice, ya llevamos 5 años aquí haciendo tertulia, con respeto, con educación, aquí no hay ningún problema, y lo importante es que haya ideas diferentes y bueno,
Entonces, Jesús Gil es el primero que me ha pedido la palabra. Adelante, toca yo. Bueno, como ya he oído varias veces a Carlos en varias conferencias, más o menos conocía un poco ya la historia. Además, aconsejo la lectura del libro, que también la hice. Está bien. Bien, bien. Lo único que quería, a lo mejor que te ha faltado, es un poquito que explicaras cómo era Siria antes de la guerra, para que la gente se haga una idea. Porque ahora, cuando le preguntas a la gente su imagen que tiene de Siria, se cree que es como un queso gruyere, todo bombardeado, con agujeros por todos los edificios. Y si podías explicar brevemente cómo era una vida cotidiana antes de que empezara la guerra. Yo no he estado en Siria antes de la guerra, ahora voy siempre que puedo, pero antes de la guerra no he estado. El nivel de vida que tenía. Pero todo eso, un poquito sabemos así. perfectamente que Siria era el país más normal, más occidental, más presentable que de todo aquel orbe, ¿no? Conjuntamente al Líbano. En Siria tenemos una imagen, los españoles quizá más acentuada que el resto de los europeos, pero bueno, que desde Marruecos pues, hasta Indonesia lo vemos como si fueran todos moros y no hacemos ningún tipo de distingo, ¿no? Evidentemente esto no es así. Siria es el país en donde nace el cristianismo. Siria es el único país en el que se produce un fenómeno como el Partido Baas. En ningún país del orbe de Oriente Próximo existe un país que distinga entre política y religión, que es lo que hace el Partido Baas básicamente. Esto nos refleja que existe una mentalidad plenamente occidental y era un país plenamente, y lo sigue siendo en la parte gubernamental, un país plenamente homologable, ¿no? El consumo de alcohol es libre, no hay ningún tipo de código de vestimenta, cosa que en algunos países y en algunas circunstancias en Occidente sí. La mujer, por supuesto, goza de todo tipo de derechos, está en la universidad, el anterior presidente del Parlamento era una mujer. Esto nos puede dar una idea, a grosso modo, de cómo es, ¿no? ¿Por qué se apuesta? ¿Por qué apuesta Occidente en favor de la hermandad musulmana y no en favor de un señor que va con chaqueta y corbata como es el señor Bashar al-Assad y apuesta por unos señores que van con babucha y chilaba? Pues básicamente lo veo por una cuestión. La hermandad musulmana es profundamente liberal en lo económico. Allá donde ella tiene poder, apuesta por colaborar con las grandes corporaciones mundialistas, occidentales, atlantistas, y en Siria no es posible eso. Siria no es miembro del Fondo Monetario Internacional, Siria la banca es nacional, en Siria, por lo tanto, los recursos naturales no es posible que venga una corporación extranjera y les meta mano. Por todo ello es incómodo y por eso se apuesta por la hermandad musulmana. Pero respondiendo a tu pregunta, que me ha ido un poquito por los cerros de Úbeda, es que Siria antes de la guerra era un país, y cualquiera que haya ido, yo no estuve antes de la guerra, pero habla maravillas de Siria, que era un país, por supuesto, seguro, un país precioso, eso tampoco hace falta ir para allá, pero un país plenamente homologable en el que tú no te sientes extranjero, porque puedes irte a tomar una cerveza y hablar hacer lo que tú haces en tu pueblo en Lugo, exactamente lo mismo, con lo cual, y solo se puede hacer eso en Siria y en el Líbano, en ningún país más, de esa forma. Nacho Larrea. Gracias. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, suscribo todo lo que has dicho, pero yo me voy a centrar más, para ir más al grano, de lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo que está pasando ahora, estoy de acuerdo en que nos incumbe y mucho a España, entre otras cosas porque saca nuestras vergüenzas, ¿no? Entonces, pues aparecemos una vez más como el chico los recaos de policía, el gran policía internacional, ¿no? Pero no solo el chico los recaos, y me gustaría que dijeras también, ayer en el programa que ha sido toda una vez, que presento yo, estuvimos hablando de Siria, y salió que España está vendiendo armas a tutiplén. Nacho, ¿cuál es tu programa? Todo se puede. Ya lo he dicho. La hora del café en Radio Ya, ¿no? Sí. Pues ya está. Hay que escuchar a Nacho Larrea. De Siria hemos hablado varias veces, como sabes, ¿no? Entonces, estamos vendiendo armas. Estamos vendiendo armas incluso sin el control o sin la autorización de la Comunidad Europea. Se está vendiendo a tochibots, eso por un lado. En el tema, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Una, en relación con los ataques o atentados de la Policía Internacional con Francia y Reino Unido, la disculpa ha sido
que había habido ataques químicos en algunas poblaciones de Siria. Es una pregunta retórica. ¿Cómo puede haber ataques químicos cuando el gobierno está controlando más del 75% del país hoy? ¿Qué sentido tiene que haya ataques químicos cuando está siendo incluso, atacar a su propia población? Si tiene, la guerra la tiene prácticamente ganada. Por otro, y la otra pregunta, has hablado de Turquía, y a mí me gustaría saber que ahí ha patinado un poco, a mi modo de ver, Rusia. Rusia está dando el apoyo logístico de todo tipo a Siria, pero cuando han llegado los turcos, ahí nadie ha dicho nada. Turquía ha invadido un país soberano, que es Siria, en el norte, en la frontera, pero ha invadido bastante territorio. Están ahí con sus luchas con los kurdos, como hay 80 tipos de kurdos, bueno, pues, pero con los kurdos en general, y ahí nadie está interviniendo. Y es más, gente y algún camarada que está luchando, ahora está luchando muy por allí, el otro día se quejaba por teléfono, ¿no? Diciendo que ahí nadie, que le estaba atacando a los turcos, y ahí no aparecía ni Rusia, ni nadie, ni los americanos, por supuesto, ¿no? Bueno, pues esas dos preguntas es lo que te quería. Con respecto a las armas, no sé qué tipo de armas está vendiendo España. Es verdad que ha aparecido material occidental. Arma corta y Sí. bombas. Bueno, pues quien se tendrá que encargar, quien se tenga que encargar de establecer la trazabilidad de esas armas, pero me temo que nadie se va a encargar de eso, ni los periodistas, ni nadie. Sí, es verdad que recuerdo que aparecieron miles de uniformes que habían partido de un barco en Valencia y fueron interceptados en las costas entre el Líbano y Siria, y iban con la finalidad de habituallar a terroristas. Tampoco se investigó nada y ahí se quedó, ¿no? Los ataques químicos, pues, es que vamos a ver, habría que decir que todos los países tienen material químico susceptible de ser usado, utilizado. En el caso de Siria lo tenían con mayor sentido, puesto que hablaba antes de un equilibrio militar de fuerzas con Israel. Israel tiene material nuclear. Y en ese sentido por eso lo tenían, ¿no? Se acusó a Siria de haberlo utilizado, muy cerca de donde luego en la segunda acusación recientemente a Siria, fue la excusa para que esa fantasmagórica coalición occidental atacase a Siria. Es cuando precisamente lo que sirve a Rusia para entrar en Siria y servir en principio de árbitro para impedir que Estados Unidos bombardease y Francia por antojo a Siria. Y en septiembre del 2013, por intercesión de Rusia, se llama a la Organización para la Prohibición de Armamento Químico, la OPAC, que depende, no es de Naciones Unidas, pero sí trabaja estrechamente con Naciones Unidas, y certifican que se había retirado todo el material que en la zona gubernamental, todo el material químico que existía. Por lo tanto, después de esa fecha, no puede existir ningún tipo de ataque posterior de entrada. Militarmente, cuando toda la zona de Guta, que rodea el este y el sur de Damasco, ha ido cayendo casa por casa con una pulcritud tremenda, porque podíamos ver cómo los ataques de Estados Unidos y de sus coaliciones conjuntamente con los kurdos han arrasado, por ejemplo en Raqqa, han arrasado, no han dejado ni una casa. En Guta no ha sucedido eso, y por eso es una de las explicaciones por la cual el avance no ha sido tan rápido como en otros sitios, porque van casa por casa. Pues en ese tipo de avance militar cualquiera sabe que no se puede utilizar material químico. Si tú quieres arrasar una zona, sí, pero si vas casa por casa y tus tropas, no se utiliza armamento químico, ¿no? Desde el punto de vista diplomático no tiene ningún sentido que en la última localidad de toda esa zona, que es Guta, que era la ciudad de Duma, se fuera a utilizar justamente al final, cuando ya ha caído toda esa zona, material químico. No es creíble bajo ningún aspecto. Saber que de utilizar ese material químico toda la comunidad internacional se te va a poner en contra. No tiene absolutamente ningún sentido. Rusia lo único que ha pedido es que se investigue, y en ello están, porque Francia, con Estados Unidos e Inglaterra detrás, ya habían juzgado y ya habían condenado a Siria. Esto es una violación de la diplomacia y del sentido del derecho internacional. No tienen ni pies ni cabeza, y que espero, pues igual que si España
u otros países alimentan de armas a los terroristas, este ataque tenga unas responsabilidades políticas y penales, porque ha sido un saltarse a la torera toda la legalidad internacional. De Turquía, yo creo que Turquía está en Siria de alguna manera haciendo la vista gorda a Siria. Turquía está en Afrin y en el norte para encargarse de su problema personal, que son los kurdos. Esa persona de la que hablabas, que es comandante de la YPG, claro, tienen como gran horror a Turquía, ¿no? Puesto que Turquía está prohibido hasta la palabra kurdo y Kurdistán decirla, simplemente. Han cometido varios genocidios a los kurdos y ese es el problema que tienen en casa. La mayor parte, 2/3 de ese futurible Kurdistán se encontraría en Turquía. Turquía no va, después de haber intentado destrozar a Siria, lo que no quiere bajo ningún concepto es no haber logrado sus fines en Siria y encima que se haya incrementado el problema kurdo. Yo creo que de alguna manera han entrado y Siria lo está dejando. Lo está dejando. Me preguntabas de Rusia. Yo creo que Rusia ha sido, la actitud de Rusia ha sido una pulcritud absoluta. Estuvo durante un largo periodo de observador. A raíz de los ataques químicos se ve impelida a intervenir, a poner un mínimo de sensatez, e indudablemente Rusia defiende sus derechos. Y como decía antes, sus derechos y sus beneficios en la zona. Es en Siria, en la ciudad de Tartus, la única base naval que tiene fuera de territorio exsoviético. Sabe que luchando allí, como decía antes, va a prevenir los ataques y, por supuesto, que además de todas las relaciones de amistad que han existido secularmente entre Siria y Rusia, pues sabe que cayendo Siria, toda esa zona dejaría de tener ningún tipo de influencia a Rusia. Juntando todos esos intereses es lo que le mueve a Rusia para intervenir en la guerra de Siria. Nacho, José Ramón Mariscal. Sí, yo creo que en todos estos protagonistas de una zona tan complicada y tan compleja, con tantos intereses contrapuestos y todas esas serie de cuestiones, falta un protagonista que es China. China tenía unos grandes planteamientos económicos con el corredor que es la Ruta de la Plata. Y además es una cuestión vital, es como las Islas Kuriles y todas estas cuestiones de China, de la capacidad asfixiante que tiene la geopolítica china. Le es fundamental también abrirse paso para llegar al Mediterráneo con trenes rápidos y con todas esas serie de cuestiones. Y sin embargo aquí parece ser que... ¿Cuál es el papel de China ahora? El papel solapado o que puede tener una vigencia o una incidencia importante en toda la política esta de la zona. China ha estado interviniendo y de manera mucho más activa de lo que... Una de las características de la política de China es pasar desapercibida. Ha estado apoyando con cuestiones tecnológicas. Hay quien me ha dicho que llegó a haber soldados en el cerco de Deir ez-Zor. No lo sé. Que lo dijo gente importante de Siria. No, un señor que presenta, lógicamente. Pero lo que sí me consta es que ha estado posibilitando con cuestiones técnicas, por ejemplo, de satélites. Ha estado facilitando a Siria el uso de satélites chinos. E indudablemente los chinos no hacen nada porque sí ni por altruismo. Yo creo que lo que has comentado, la ruta de la seda, esa nueva ruta de la seda, que ya empezó a funcionar, por vía de tren, ¿no? Gracias a los trenes, ya hay trenes que están atravesando el Asia Central, de China para acá y de acá para China. Siria sería la salida natural a toda esa ruta de la seda. Tanto en cuanto existe una guerra económica de China con Estados Unidos ya abierta desde hace mucho tiempo, ya no es una cuestión opinable, sino que Trump ha dado el pistoletazo de salida de esa guerra económica en el Pacífico, el océano, en donde el eje económico dejó de ser el Atlántico hace mucho y lo es el Pacífico, y en esas está China y Estados Unidos para contrarrestar en parte los efectos de la guerra económica con Estados Unidos. Es defender a Siria por medio de esa tecnología, pasar desapercibida, que no sea muy vistosa su actuación, pero defender a Siria y que se mantenga Siria tal y como existe, porque le beneficia a China en esa ruta de la seda. Juan Villanueva. Sí. Con respecto a la tema de la intervención rusa en este asunto de Siria, me vas a permitir que haga algún pequeño comentario.
la perspectiva que se tiene, desde luego, desde la prensa española, porque no tenemos otra, yo no tengo la oportunidad de viajar. Y respeto lo que tú dices, pero yo te expongo lo que es la visión de un lector de periódico. Que es, hay un grupo que pretende derrocar la dictadura siria, que es la dictadura familiar siria. Este grupo está apoyado por Estados Unidos y no es el Estado Islámico. El Estado Islámico interviene por otra parte y entonces ahí se ponen de acuerdo entre americanos, rusos, tal, los bombardean, los retrocede el Estado Islámico prácticamente hasta echarlos de Siria. Entonces solo queda esta facción de partisanos sirios que intentan derrocar, apoyados lógicamente por Estados Unidos, por Inglaterra, por el Reino Unido y por Francia también. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Rusia interviene militarmente de una forma muy seria y es cuando el frente empieza a retroceder y entonces Assad pues, empieza a ver la luz al final del túnel y cree que va a ganar la guerra. En esta posición es como estamos ahora. Y entonces en todo esto no estará por medio la posición de Israel. Siria ha sido un enemigo acérrimo de toda la vida del Estado de Israel. Si desaparece el dictador sirio, ¿no se queda Israel más tranquila? Una. Dos. Más preguntas. Si Rusia finalmente se hace con la situación a través de, lógicamente, del Estado actual sirio, Israel no queda en una posición su seguridad muy deteriorada o muy amenazada. Y eso ya sin entrar en lo de Turquía, que eso ya sí que es de panota. Bueno, indudablemente la entrada de Rusia en el conflicto es uno de los grandes hitos. Para mí hay dos: una es la entrada de Rusia y la otra es la caída de la periferia de Alepo, que no Alepo, aquí nos venían que los terroristas tenían Alepo, jamás tuvieron Alepo, tenían unos barrios en el este. Pues indudablemente la entrada de Rusia, la situación del ejército sirio fue muy comprometida. El propio Bashar llegó a reconocer que no sabían si iban a poder contener todo ese marasmo de grupos terroristas, y coincide con la entrada de Rusia, indudablemente. Es verdad que el ejército sirio estaba planteado para una guerra convencional con Israel, no una guerra de tipo terrorista, y tardó mucho tiempo, primero en darse cuenta qué era lo que sucedía exactamente y de hacer frente a esos ataques terroristas y por lo tanto estructurar el ejército de una manera diferente a la que estaba. El Estado Islámico es una creación de Estados Unidos, pero esto lo confiesa Donald Trump acusando a Hillary Clinton, y Hillary Clinton lo confiesa oralmente y por escrito. Los únicos que han terminado con el Estado Islámico no han sido Estados Unidos, sino que han sido los amigos de Siria, Irán, Hezbollah y Rusia. Y por mi parte no me parece descabellado. La directora de un periódico me dijo que eso no lo podía publicar, pero yo propongo el premio Nobel de la Paz a Hezbollah, a Irán y a Rusia, porque han terminado con el mayor grupo terrorista de la historia. Si se lo dieron a Obama, que atacó 40 y tantos países, yo creo que a Hezbollah se lo podían dar con muchísimo más mérito, por ejemplo. Israel, pregunta, Israel, te he dicho que yo no creo que fuera la que urdiese todo aquello, ¿no? Pero Israel ha tenido una actividad, una participación activa en el conflicto. ¿Cómo? Bombardeando cuando ha querido. Hace unas semanas ha bombardeado el aeropuerto de Damasco, que tiene vuelos comerciales. Netanyahu ha visitado a terroristas. Una de las poquísimas y pequeñas bolsas que quedan fuera del norte de Idlib es la que está en Daraa, muy cerquita de los Altos del Golán y la frontera con Israel. De hecho, Israel tiene acceso a esa pequeña provincia, la más pequeña de toda Siria, en donde desde el 2011 hay una bolsa terrorista. Están arrinconados y será el último que se limpie, lógicamente. Pues ahí cruzaban los terroristas la frontera de Israel y eran visitados por Netanyahu. Él se hacía las fotos y lo publicaron medios israelíes. No es ningún secreto. Si perjudicase a Israel, evidentemente sí. Israel lo que quiere, y así lo he dicho, es verse rodeado de mini-estados. Si Francia lograse cantonalizar sectaria o religiosamente la zona, como ya lo hizo en el pasado, Israel estaría encantado. Una miniserie sería inviable y sería esa horterada que se llama Estados fallidos.
y serían pequeñas mini-Sirias confesionales que desde fuera se seguiría instigando a que luchasen entre ellos, que ahí se cocieran en su salsa 40 o 50 años, fuera una guerra interminable, ¿no? Israel, ese es el escenario que desea, que Rusia posibilite que la guerra, y a día de hoy, y ya desde hace un año, Siria no va a perder la guerra, y tanto en cuanto no perderla significa haberla ganado, Israel está rabiosa. ¿Por qué esos ataques químicos? Porque el ánimo de muchos, de Francia, de Estados Unidos, de Israel, que han instigado y han creado esta guerra, es por lo menos alargarla todo lo que se pueda. Si pudieran alargarla, primero para desgastar a Siria, hasta que se recobrase Siria, cuanto más dure la guerra, más va a tardar en recobrarse, lógicamente. Y si hubiera algún factor, esos ataques químicos o cualquier otra noticia fantasmagórica que me espero, si eso posibilitase atacar e intervenir militarmente y pudiera darse el caso de que así se derrocase a Bashar al-Assad y terminar con Siria, pues mejor que mejor. Entonces, en esas están, en alargar el conflicto todo lo que se pueda. Ya. Nacho Larrea. Bueno, otra vez, lo siento. Entonces, bueno, ahí eso, está utilizando, y viene a colación a la pregunta que ha hecho el anterior interviniente, y es que hablaba de que había un grupo partisano, como has descrito, que atacaba y era la resistencia. A mí me gustaría porque son grupos partisanos, porque son diferentes grupos rebeldes, ¿realmente estos grupos rebeldes, también es retórica la pregunta, son sirios? Eso es la primera pregunta. Y segundo, que tú has dicho, y yo creo que o te has debido equivocar, o lo has dicho a propósito, siempre has hablado de ellos de terroristas. Es intencionado. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, no, pero quiero que lo aclares porque los grupos rebeldes que ya, dado que el Daesh, ISIS, el Estado Islámico, ya está disperso, está tal, les ha salvado Estados Unidos, porque seguro que lo sabes mejor que yo, de que incluso ha habido los mandos del ISIS cuando tomaron Raqqa, lo sacaron con motivos humanitarios, pues sacaron a todos los jefes del Daesh y se los llevaron fuera de la zona de conflicto, ¿no? Y quiero que hables al final, por favor, de la Iglesia Católica, porque ahí está habiendo un conflicto, clarísimamente están masacrando a poblaciones cristianas, no solamente católicos, a poblaciones cristianas están masacrando ahí en Irak también, pero estamos hablando de Siria, en Siria. Y la Iglesia Católica mutis por el foro. Es más, cuando saca nuestro amado Papa, cuando saca alguna noticia referente a Siria, da a entender que los buenos son los rebeldes. Como hacía poco ha salido de un sacerdote NOMS, ¿no? Que estaba apoyado, que era, digamos, simpatizante de los grupos rebeldes. Y no dice quién lo mata, los rebeldes. No hay rebeldes, son terroristas y utilizo la palabra terrorista consciente y premeditadamente porque me limito a definir lo que son. No porque cargue las tintas ni les quiera llamar cosas que no son, sino que son terroristas. Son sirios. En el caso de las franquicias que ha hecho Al-Qaeda, buen número, sí. Un 60-70% de la gente de Al-Nusra, sí. El caso del Estado Islámico, no. Era todo, prácticamente, absolutamente. De hecho, veíamos en la prensa cuando constantemente los nombres de ellos era no sé quién el argelino, no sé quién el tunecino. No hay que ser Perry Mason para ver que eran de todos esos países que su nombre pues denotaba. Hablabas de Raqqa y en Alepo, cuando preguntabas las armas, tampoco se ha investigado cómo en la parte este de Alepo aparecieron asesores militares, y esto es muy grave, israelíes, marroquíes, de Arabia Saudí. Y creo que un inglés. Esto no es serio. El terrorismo ha sido patrocinado y creado expresamente por Occidente. El Estado Islámico es un ectoplasma, una entelequia que ha sido puesto ad hoc allí por gentes muy concretas, por los intereses atlantistas y mundialistas. Pero esto no es propaganda ni retórica antiimperialista barata, sino que es un claro bosquejo de lo que ha sucedido. Es así. Y no creo ni que sea ni cuestionable ni votable, sino que es una descripción de la realidad de lo que ha sucedido.
Ahora se nos quiere hacer, hay mucha gente intencionada e interesada en que se hable de rebeldes, que habría que retrotraernos a las primaveras árabes, de que hubo una eclosión de gentes pacifistas que querían mayor democracia y este tipo de cosas, pero que al final las cosas se les fue de las manos y acabaron imponiendo la Sharia con una AK-47. No es creíble. Esto no sucedió en Siria porque hay otros cauces. Podrá haber déficits democráticos en Siria, como los hay en España y como los hay en Alemania o en Austria, que se repiten las elecciones, o en países que pasan cosas muy extrañas, ¿no? Pero lo que no es de recibo es que estas gentes bienhechoras y rebeldes, una chavalería rebelde, vaya con una AK-47 asesinando a policías, que es como empezó toda esa primavera maravillosa árabe. Con respecto a los cristianos, se está cometiendo... la guerra de Siria es un poliedro que podría estar horas hablando. No hemos hablado de los cristianos, por ejemplo, del horror de la pérdida del patrimonio de la humanidad, de tesoros artísticos, del robo y tráfico de órganos, de muchísimas cosas. Con respecto a los cristianos, se está cometiendo un genocidio, un holocausto hacia los cristianos, y la Iglesia Católica no se ha pronunciado de la manera que se tenía que haber pronunciado. Se ha pronunciado poco, tarde y mal. Es decir, nada. A mí alguna vez me dicen, bueno, sí, su santidad Francisco ha dicho que no sé, bueno, seguro que ha hablado más de la subida del café en la cafetería del Vaticano que del genocidio de los cristianos en Medio Oriente, del nacimiento, de la cuna del cristianismo, de esa parte del mundo en donde son las primeras comunidades cristianas. Anteriores en España. Evidente, por razones obvias. Pero pasa una cosa. Lo he visto allí y estoy harto de verlo, pero incluso queda mal que me cite yo a mí mismo, pero está publicada una entrevista al patriarca, su santidad, tiene el mismo rango que Francisco, el patriarca Sir Ortodoxo, con el cual pude entrevistarle hora y media. La manera de cómo llegué hasta allí es más intrincada y rocambolesca, pero el caso es que estuve con él en el Líbano entrevistándome, y esa entrevista está publicada, y vemos, por ejemplo, que no atienden a ningún parámetro de buenismo ni corrección política. Y eso es un oxígeno cuando vas por esas partes del mundo y ves que hablan de cuestiones políticas, y habla, ahí está escrito, se puede buscar y encontrar, en donde nos dice que hay un plan preestablecido para terminar y sacar a los cristianos de aquella zona del mundo. Y Francisco, yo creo que ha dedicado, no tengo tiempo tanto ni me aburro tanto, pero ha dedicado más palabras a esa minoría, que no sé ni su nombre, musulmana, que está en Birmania, que en fin, su trascendencia cultural y humana pues es bastante menor que la de los cristianos. Estamos hablando que los santos padres de la Iglesia, con toda la profundidad doctrinal y filosófica que tienen, eran de esa parte del mundo, y creo que esa minoría religiosa musulmana en Birmania, en fin, bueno, es una cuestión al fin y al cabo musulmana que se debería importar a los musulmanes, no a nosotros. Pues se han dedicado más horas de televisión o declaraciones de gente importante a esa minoría que a los cristianos de Oriente. Y en ese grupo meto a la Iglesia Católica, y en ese grupo meto al Papa Francisco, que no voy a entrar en más materias y otras cuestiones, pero en este punto en concreto creo que ha dejado de desear bastante su actitud, y todo lo que podría haber dicho y hecho no lo ha hecho. Entonces es una lástima, pues insisto, que se está cometiendo un intencionado genocidio. Se está cometiendo un genocidio, pero además, y por boca de los... Es tan sencillo como preguntar a los religiosos de allí, no solamente al patriarca, religiosos que están trabajando en Irak, en Siria, en el propio Líbano, y te cuentan y saben, porque no atienden a la corrección política, lo que está sucediendo, que se está asesinando y desplazando, y hay una intencionalidad de Europa por extraer a los cristianos de esa parte del mundo. Cuando se les llama, cuando hablo con ellos y les pregunto, ¿pero queréis iros de allí? Y no quieren irse de allí. ¿Qué hace un cristiano de Siria en Toronto con la policía montada del Canadá? Es que es absurdo, y ni van a poderse adaptar a ese mundo enteramente ajeno, porque la sociedad siria es enteramente distinta a la canadiense, afortunadamente, y se les desnaturaliza. Lo que quieren es estar allí y que se les proteja, no irse. Bashar al-Assad dijo muy acertadamente que los cristianos no son aves de paso,
los cristianos son de allí. Y allí tienen que seguir, y allí tienen que, de donde pertenecen, tienen que quedarse donde pertenecen, que es en Medio Oriente. Porque además, fuera de todo el crimen que supondría que siguiera este genocidio contra los cristianos, es que tendría unas consecuencias fatales para Extremo Oriente. Los cristianos allí son un elemento de arbitrio, balsámico, donde muchas veces terceros confían en determinadas figuras cristianas. Gracias a los cristianos y a determinados sacerdotes de cierto relieve se están llevando a cabo procesos de reconciliación, por ejemplo. O sea, extraer el elemento cristiano, además de un crimen y una barbaridad, es que tendría unas consecuencias funestas para Oriente Medio. Mariano Redondo. Casi todas las preguntas que te iba a hacer ya se han debatido, se han comentado, pero queda un tema que no sé, tengo aquí yo muchas dudas. Yo tengo mi pequeña opinión. Es la mano negra que ha servido para que lo del gas, para luego la intervención posterior, ¿no? O sea, la excusa que han necesitado para intervenir los americanos, los ingleses y los franceses, pero eso necesitaban una excusa, ¿no? Claro. Y la excusa ha sido, ¿qué opinas tú? Tú tendrás algunos indicios, si vas por allí, conoces la opinión que tú tienes. ¿De los ataques? No, sí, de la mano negra que ha sido la que ha hecho lo del... Ataques han sido creados ad hoc para demonizar al régimen, para muchos motivos, pero sobre todo para justificar la intervención militar. Está claro, sí, pero bueno... La mano negra. La mano negra que ha sido la que... Pues todos esos países que te he relatado. ¿Qué me ha relatado? Los servicios de inteligencia de todos esos países, ¿no? Incluido el pequeño estado vecino... Quien da la voz de alarma son los cascos blancos, el observatorio sirio. Si el observatorio sirio es de la hermandad musulmana y los cascos blancos fueron creados por los servicios de inteligencia británicos y holandeses, pues ahí está la mano negra. Está claro. Era, precisamente, Sí. Yo iba por ahí. Iba por lo que tú me has dicho. Gracias. Juan Villanueva. Sí, hay una pequeña cosa que quería... es verdad que el Vaticano no está haciendo probablemente una política acertada o una comunicación acertada con respecto ni a la guerra de Siria ni a tantas otras cosas. Pero bueno, eso es el Vaticano. Pero es verdad que la Iglesia Católica sí está haciendo bastante por el tema de los cristianos en Siria. Es decir, se ha denunciado el genocidio, como tú lo llamas genocidio, de los cristianos en Siria. Ha habido peticiones masivas de ayuda económica para parar ese genocidio. Y el otro día escuché en la radio a un cristiano, es que no puedo recordar ahora mismo de qué exactamente, no era católico, pero era, no sé si era ortodoxo, o no sé lo que era. Pero bueno, este hombre hablaba y decía, es que lo que queremos es que se termine la guerra. Si nosotros no queremos, si nosotros no deseamos que vengan y nos invadan y ya a partir de aquí hacemos una cosa, no, que se acabe la guerra y que nos deje como estábamos, que es que como estábamos bien. Y esos son los cristianos. Y esa idea está calando en mucha parte de la Iglesia. De modo que no, os pido que no confundir Iglesia con Vaticano, porque a veces no es exactamente... Pues totalmente de acuerdo, pero esto da un chiste fácil y malo, y es que Hacienda somos todos también. Sí. Ya, pero cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de la jerarquía de la Iglesia, lógicamente. Me consta, por ejemplo, que hay católicos que están en Siria, bueno, pues la gente del Verbo Encarnado, que trascendió a través de la monja Guadalupe, la hermana Guadalupe, por ejemplo, pertenece a la orden del Verbo Encarnado, el padre Rodrigo Miranda y una serie de religiosos que están dando su vida allí. Yo no digo que todos y cada uno de los católicos hayan hecho hayan dado la callada por respuesta y hagan caso omiso del sufrimiento de Siria. Pero el Vaticano, evidentemente, cuando se pregunta a la Iglesia, es la conferencia episcopal. La Iglesia es el Vaticano y es la jerarquía eclesiástica. Yo lo entiendo así. Los cristianos en Siria, y antes me preguntaba la vida antes de Siria, muchas veces, incluso, bueno, mucha gente entiende que los cristianos poco menos que se les permite ir a misa, que si no dan mucho, si no se les ve, pues que el gobierno sirio, y
Yo he visto procesiones en Siria, es perfectamente público, miembros del gobierno son cristianos, el partido Baas lo crea un cristiano y un musulmán, el cristiano está plenamente inserto en la sociedad, la misma libertad e incluso más que aquí. Aquí ha habido problemas para hacer procesiones, según dónde y cómo, y en Siria no. El cristianismo tiene total libertad para hacer profesión de fe. La libertad religiosa existe en Siria, existía antes de la guerra y existe en la zona gubernamental, cosa que en muchos lados de Occidente, en Francia por ejemplo, que es un país laico, es mucho más difícil hacer una profesión de fe que en Siria, que es un país aconfesional, no laico, y entonces eso se permite con total libertad. Sí, yo quería transmitirte el hecho de que un cristiano estaba poniéndose de parte, tomando totalmente parte de una manera pacífica, pero sincera, de una parte del conflicto, ¿no? Estaba de parte del gobierno de Assad. Los cristianos están de parte del gobierno, como todas las minorías, porque la esencia y la configuración del gobierno sirio es el que permite la existencia de esas minorías. Y muchísima gente con y fe, con plena libertad, sin bajar el volumen de voz, hablando distendidamente por la noche después de una cena, diciendo que no le gusta Bashar al-Assad, pero que vota a Bashar al-Assad porque es el garante de su propia existencia. Claro. Y esta es la realidad. ¿Alguna pregunta más? Nuño, ¿no dices nada? No, yo estoy pensando que la obsesión americana de Siria es desde después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Intervenciones de la CIA en Siria ha habido desde el 49 y la CIA se formó en el 47, quiero recordar. Y es que por muchas razones, como las que he estado exponiendo, Siria es una necesidad para la geopolítica estadounidense. Tanto en el nivel geopolítico, hablando en términos ideológicos, como a nivel energético, como a nivel militar. Me ha gustado mucho la exposición por eso. Lo único que no hay únicamente que reducir el conflicto a la guerra actual. Esto se puede hacer una lectura en el tiempo de los intentos de derrocar a Siria independientemente de su gobierno desde el 48 por lo menos. Sí, pues totalmente de acuerdo. No puedo añadir nada más porque... pero entonces nos iríamos ya a una tertulia más larga y me echan. No, No, pero sí, pero muy bien porque no es una cuestión coyuntural, circunstancial de ahora, sino que esto viene desde que existe Siria como tal. Sí. Es un país molesto, enteramente molesto, por la propia esencia de Siria, que es incomprensible, como por ejemplo en la prensa muchas veces nos hablan de las mayorías y las minorías, eso no tiene ningún sentido en Oriente Medio, porque las mayorías y las minorías han ido a lo largo del tiempo y hay un aspecto, la democracia cree en mayorías y minorías, pero allí hay un aspecto de lo cualitativo que aquí ni lo manejamos políticamente porque no tiene ningún sentido, y allí, no te voy a decir que lo es todo, pero es muy importante. Y porque Siria se puede catalogar bajo los parámetros occidentales y es molesta. Y desde su propia existencia, desde su propia consolidación como Estado, se ha intentado y ha trabajado Estados Unidos activamente para destruirla. Totalmente de acuerdo. Belén, ¿no dices nada? Hombre, yo puedo hablar bajo mi punto de vista de mi trabajo, ¿no? Por Es eso. decir, Siria, antes del comienzo, hasta hace 7 años, yo trabajo en turismo, lógicamente solamente se puede ir a países que están seguros, ¿no? Lo normal era que los clientes cuando venían, estoy hablando siempre desde un punto de vista del señor que llega solo a ver una semanita a Siria, las infraestructuras eran perfectas, o sea, no había ningún problema ni por carreteras ni por nada, o sea, a nivel de estructuras, pues eso, de restauración, de hostelería, además, era prácticamente la que mejor hostelería tenía en toda esa zona. De hecho, muchas veces los combinábamos a lo mejor con Jordania, y en Jordania ibas a Petra un poquito más y ya está. O sea, te quiero decir, lo que sí que teníamos siempre el problema era para combinarlo con cualquier otro sitio. Porque, bueno, obviamente a Israel no podían ir, como es lógico, pero llevan muchísimos años prohibiendo a que alguien tenga un sello de Siria para ir a Israel, con lo cual, obviamente, no, claro. Y al revés tampoco. Y al revés tampoco, por eso te digo. Y la verdad es que era un destino que veíamos continuamente, efectivamente, veíamos. Bueno, pero ahí, claro, como no podían ir a misa, sí podían ir a misa, y además sin ningún problema en absoluto, la gente venía encantada de Siria, por lo tanto, previamente a esta guerra, obviamente, era un destino absolutamente normal, ¿no? Me acuerdo hablar contigo Sí.
Claro. Encallado una vez. Sí, sí. Sí, es que es así. Es absolutamente normal. Yo me quedé con las ganas, sencillamente porque, bueno, pues no había un grupito cuando yo tenía tiempo de vacaciones y la verdad es que me daba un poquillo así ir sola o con mi madre, ¿no? Y la verdad es que me quedé con las ganas porque obviamente todo el mundo, bueno, Carac de los caballeros, castillos de hecho medievales, de la época de las cruzadas, o sea, toda esa zona. Obviamente Damasco ha sido históricamente de siempre una ciudad importantísima, igual que Alepo, y la verdad es que, bueno, era un destino que antes de la guerra se vendía sin ningún problema y la gente venía encantada y no tenía ninguna pega allí, en absoluto. Y de hecho, mucha mejor infraestructura, por cierto, que Jordania. Y muchos restos también arqueológicos romanos, Lo que, sí, Palmira, hombre, Palmira y, bueno, ya digo, era a nivel cultural y luego fantástico, a nivel a nivel personal, a nivel de todo, o sea, que, universidades y de todo, hay absolutamente de todo. En España hay muchos médicos sirios, Sí, que sí, sí, llevan sí. aquí ya... Absolutamente El nivel recomendable. cultural de la gente de allí, Altísimo. hablan 2, 3 idiomas con total Por facilidad, supuesto. tienen estudios universitarios, la gente joven con Completamente. mucho más, y mayor, que no es muy difícil tampoco, mayor formación que los Sí, propios sí, sí, españoles. sí. Ya digo, El listón se lo ha un puesto país bajo. absolutamente recomendable en todos los aspectos. ¿Hacen másteres allí o no? El universo máster. Puede ser. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más, alguna exposición más? Pues yo te pediría que dieras tu última pincelada de lo que crees que puede pasar Como rapel, como rapel, pero más guapo, ¿no? tampoco es difícil. Por eso. Que nos des tu opinión, tú que estás yendo y viniendo, tú que lo palpas, tú que lo vives, que te sinceres un poquito. Si eso decimos a Fernando que corte la grabación. No. Llevo manteniendo que la guerra, ha salido un libro, aprovecho para hacer publicidad de un libro que acaba de salir, que su título es Será un libro, pero el que hay que comprar es este. Hoy sí, hoy toca este, pero acaba de salir un libro que es Mañana otro. Siria, la guerra interminable, ¿no? Sí. Y con un Sí, por supuesto. coordinador del libro, pues mantiene que va a ser una guerra interminable. No, yo creo que tiene fecha de caducidad, ya la guerra la ha ganado Siria tanto en cuanto no la ha perdido, solo queda realmente en el norte, al sur de Damasco, queda un Cuando barrio. dices que ha ganado la ha ganado Siria, ¿te refieres a este señor que lo ponen de Al malo monstruoso? malísimo, a Bashar al-Assad, y no solamente Bashar al-Assad, sino lo que representa Bashar al-Assad. Eso es. La Siria que hemos conocido desde el año 46 es la que no ha perdido la guerra y la ha ganado. Queda esa pequeñísima bolsa en torno a Daraa, queda un barrio al sur de Damasco que es Yobar, que es mínimo, y quedarían dos cuestiones. Al norte, en torno a la ciudad de Idlib, donde se ha ido hacinando a los terroristas según se iban rindiendo, porque los procesos de reconciliación son aquí, o por lo menos a mí, son más que chuscos, les permiten irse, trasladarse pertrechados con sus armas a otra zona. En fin, sí es verdad que eso sirve para que los civiles puedan vivir en paz, y tanto en cuanto es así, pues bienvenidos están, pero nos llama la atención, ¿no? Y donde están también los turcos, en torno a la ciudad de Afrin, y ahí a mi juicio, en torno a final del verano se va a dar una batalla final en donde se dará por terminado. ¿Qué pasa? La cuestión de los kurdos. No sé qué... Bueno, sí sé, hablando con el comandante español que está en la IPG kurda, nos confesaba que la parte de ese futurible y fantasmagórico Kurdistán, que es la Rojava, que en kurdo significa occidental, en la parte occidental de ese Kurdistán, no tienen ni ellos mismos la habilidad de hacerse independientes, sino que entenderían y aceptarían gustosamente que esa parte conformara una autonomía dentro de Siria, de alguna manera que volviera al territorio sirio en un estatus autonómico, teniendo cooficial el idioma árabe y el idioma kurdo, o formas dialectales kurdas, y tanto el gobierno sirio como los kurdos, sí. Pues con lo cual con los kurdos yo no creo que se vaya a desarrollar una guerra, a pesar a que Estados Unidos e Israel son los únicos dos países que están alentando con ese afán de alargar la guerra. Pero yo creo que los kurdos llegarán a un arreglo con Siria a este respecto. Y con esto quiero decir que al final del verano, septiembre, octubre como mucho, al principio antes de que llegue el frío, que allí llega en octubre,
pudiera darse el desenlace final, siempre y cuando no aparezcan en los medios de comunicación que el gobierno ha lanzado material nuclear sobre Tel Aviv o ese tipo de cosas, que todo es esperable. Si las cosas siguen, el estudio econométrico es con los factores que tenemos hoy. Si nos meten cualquier otro factor que se saquen de la manga pasado mañana, pues la cosa cambia. Pero si todo sigue, yo creo que en el otoño la guerra podría haber terminado. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera y después de que colabore mucho más con nosotros. Yo creo que ha estado magnífica la exposición que has hecho. Y no os vayáis todavía, que os tengo que... Es que está aquí el cerdo escondido detrás del libro. Acordaros del cerdo, echarle una monedita. O sea, acordaros también de comprar el libro a Carlos, que solo son 15 euros de nada, os lo va además dedicar. Y recordar las actividades que os he dicho. La visita, la charla de boxeo en el gimnasio, la próxima tertulia sobre la monarquía. Aquí dejo algunas hojas por si alguno no habéis cogido. Que Avance Social está abierto para todos, que aquí tenemos la puerta abierta y que puede venir el que quiera, el que le dé la gana, ya lo sabéis. Muchísimas gracias Carlos, por todo. Y comprarle el libro, y acordaros del santo.